Buenos días nuevamente a todos los que estamos aquí en el local de reuniones y buenos días a todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión. Bienvenidos, estamos en el estudio de nuestras convicciones, Centro de Vida Cristiana desde Cancún. Y bueno, la vez pasada terminamos una serie, me parece que fueron 3 veces, donde hablamos acerca de qué es el bautismo en agua y también qué es y qué no es, intentando pues traerlo a la luz de nuestras tradiciones como país, las tradiciones que abundan, dado que abunda la gente que ha sido criada en la religión popular, y traerle pues la luz de Cristo, la luz del Evangelio, lo que enseña la Biblia, para que cada quien pueda elegir si se aferra a sus tradiciones o, por el contrario, dice, no, yo valoro más lo que Dios quiere, pongo a Dios por encima de mis tradiciones y escojo el mandamiento según Jesucristo más allá de las tradiciones. Las tradiciones que son buenas y son de acuerdo a la Biblia, pues hay que guardarlas. Las tradiciones que van en contra de lo que Dios dice, pues hay que transformarlas, hay que quitarlas, incluso con el dolor que esto causa, ¿verdad? Por esto el mandamiento de honrar a nuestros padres pues está debajo del mandamiento de poner a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Las tradiciones, viéndolo, enfocándolo correctamente, es un mandamiento que tiene que ver, las tradiciones, guardar las tradiciones con honrar a nuestros padres, lo cual no es necesariamente malo, pero sí es malo cuando lo transformamos en el mandamiento supremo por encima de lo que Dios manda. Entonces hay que honrar a nuestros padres en lo que aciertan y hay que ir adelante en lo que no aciertan. ¿Está bien? Es también una forma de honrarles, es decir, honro la manera que tú trataste de infundirme, de hacer lo mejor posible, pero ahora encuentro esta luz, este conocimiento, encuentro que la Biblia me manda esto y yo tengo que poner a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Muy bien, pues hoy seguimos adelante y vamos a la convicción número 11. La número 11 de nuestras convicciones. Dice así: el Espíritu que mora en el creyente lo capacita para vivir una vida santa, que manifieste el fruto del Espíritu Santo, y capacita al creyente para que ponga sus manos sobre los enfermos y sanen, para hablar en nuevas lenguas y para echar fuera demonios, ¿verdad? Esto es parte del contenido de la Biblia y por lo tanto también es parte de nuestras convicciones básicas, ¿no? Entonces hoy entraremos en el punto de qué es la primera parte de la herencia de Dios, que tiene que ver con el fruto, y después entraremos en la herencia de Dios que tiene que ver con los dones, ¿verdad? Siempre el fruto es algo que se produce, los dones son algo que son regalos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema. Bueno, lo primero, decir que la herencia de Dios, o la herencia que Dios nos da, es una herencia con frutos y dones. O sea, wow, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? A veces algunos dicen una herencia, por ejemplo, hay herencias de préstamos y de créditos donde la herencia que le dejan los padres a alguien es pagar deudas, ¿no? Pagar cosas, ¿no? Pagar, ¿no? Estamos endeudados, ¿no? Como ciudadanos debemos, creo que eran en México, toda la deuda del país dividida entre cada mexicano, debemos como 85 mil pesos cada uno, ¿verdad? Hasta los bebés y todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una deuda, ¿verdad? Es una deuda. Que nos dijeran al revés, decir, mira, todo lo que se ha hecho bien del gobierno, ahora tenemos un superávit y podemos recoger cada quien 85 mil pesos. Sería bueno, ¿verdad? Decir, ¿dónde, en qué ventanilla los recojo, verdad? Bueno,
pues Dios sí que nos deja una herencia que no tiene que ver con deudas, sino tiene que ver con bendición, con cosas a nuestro favor, con fruto, con promesas que son una realidad. Y bueno, tomando en cuenta que un verdadero cristiano es aquel con el cual Dios va a caminar con él. Y él camina con Dios. O sea, esta es la primera cosa como muy básica, ¿no? De ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Quiero caminar con Dios y quiero que Dios camine conmigo. Por lo tanto, en cualquier relación, o sea, es algo fundamental, ¿no? ¿Cómo hago para que alguien camine conmigo o tú camines con alguien? Bueno, pues debes de acercarte a él, o a ella, debes de tener cosas en común que comparten, cosas que les ilusionen a los dos, que estén de acuerdo los dos, que se hagan sentir cómodos uno al otro, que no se estén incordiando, incomodando, ¿verdad?, unos a otros, sino que verdaderamente puedan hacerse sentir cómodos. Entonces, la primera herencia, ¿no?, el primer punto que tengo aquí es que dice Efesios 3:17, y vamos a verlo, vamos a leerlo. Efesios 3:17, por favor. Dice ahí: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y luego seáis capaces de comprender, etcétera, etcétera. Pero voy a este punto: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, la primera herencia es que Cristo, por la fe, está con aquel que le ha invitado realmente y le ha dado paso en su vida. Dios, estate conmigo, quiero que tú estés conmigo, quiero estar contigo, quiero hacerte sentir a gusto, estoy dispuesto a cambiar cosas que no te hacen sentir bien. Ven, gobierna mi vida, perdona mis pecados, ayúdame, límpiame, gobierna mi vida, entra en mi corazón, para que así habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿verdad? O sea, la maldad que hay en una persona, en un corazón, ¿no?, que dice, bueno, Dios, si vienes conmigo y me das esto, yo voy a dar una ofrenda, yo voy a dar 10,000 pesos. Bueno, perezcan tú y tu dinero, ¿verdad? Está esa frase en la Biblia que se la dijeron a un mago que pensaba que podía obtener las cosas de Dios a través de dinero o de cosas, ¿verdad? Esto a veces quizá tendrían que oírlo en muchas iglesias, ¿verdad? Este tema, que no es por el dar dinero, sino que, claro, que apoyamos y al final también nuestros recursos, pero no solo el dinero, sino todo lo que somos, pues está al servicio de algo que amamos y que apoyamos y que queremos que vaya para adelante, ¿verdad? Pero no el tema de este trueque, decir, compro tu favor, ¿no? Compro con un diezmo, ¿no? Con una ofrenda, compro el que tú hagas algo por mí. El verdadero cristiano es alguien que Dios camina con él y él camina con Dios. Por eso, habitando Cristo por la fe en nuestros corazones, entonces vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, ¿verdad? Porque como verdaderos cristianos somos llamados, tenemos un llamado a ser santo. Así lo llama la Biblia a esto de apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan, de dejarlas a un lado y decir, a Dios no le agrada esto, yo quiero que Dios camine conmigo, yo caminar con Él. Entonces, si tienes ese pensamiento, es a lo que la Biblia le llama ser la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, la santidad de parte de Dios tiene que ver con apartarse de una forma de vivir que a Dios no le agrada, a acercarse a expresar una forma de caminar y de vivir que está de acuerdo con lo que Dios quiere y con lo que Dios le agrada. No se trata de abrir una nueva religión como si no hubiera bastantes ya, ¿verdad? Sino se trata de más bien volver a lo más básico y decir, Dios,
como quiero que estés en mi vida, con que tú te sientas cómodo. Y cuando alguien tiene este deseo en su corazón, entonces nada será tan difícil que no lo pueda hacer, porque es para Dios, ¿verdad? Es decir, Señor, si a ti te desagrada esto, lo dejo. Si a ti te agrada esto, lo agarro, lo acepto. Esta es la verdadera santidad. La verdadera santidad. Estamos llamados a ser santos. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice también, ahí dice que seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si en una persona no hay este deseo de ser santo, y por eso lo traduzco en otros términos, porque a veces, si no, cada quien piensa que ser santo, quién sabe qué es, ¿verdad? Pero ser santo es querer, tener este sentir, este clamor en el corazón donde tú quieres estar con Dios, Dios quiere estar contigo y estás intentando hacer todo lo posible para vivir de acuerdo a lo que Él indica en la palabra de Dios, en la Biblia, y estás realmente buscando. Mira, siempre hay dos formas de buscar en la Biblia. Una, que tú tengas ya una idea fija y andes buscando en la Biblia en qué justificar una actitud. Y eso está mal. Y dos, la forma correcta es: voy a buscar en la Biblia lo que realmente Dios quiere decirme en la Biblia y estoy dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar por lo que Él dice. Amén. Entonces, esto son rasgos de santidad, ¿verdad? Seguir la paz con todos y seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, sin este deseo de apartarse de lo inmundo, ¿no? Es decir, no quiero lo inmundo. Entonces, a veces tenemos confusión entre estos conceptos: bueno, malo, inmundo, algo correcto, incorrecto. Y es que a veces, ¿qué sucede? Que alguien llega tan mal a la iglesia, llega tan sucio, tan sucia, tan perdido, tan perdida, que moralmente hablando ha adquirido un nivel muy lamentable. Pero en ese momento tiene un encuentro con Dios y entonces se arrepiente. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, ¿verdad? No de 360 como algunos dicen, porque 360 es volver y seguirle para el mismo lado, ¿verdad? Un giro de 180 grados, ¿verdad? Y decir, ya no quiero caminar hacia lo que antes caminaba. ¿Por qué? Porque entiendo que me hace mal, entiendo que entristece a Dios, entiendo que no es. Bueno, alguien así es una señal de que Dios le está hablando a su corazón, le está dando testimonio de este pecado y está trayendo arrepentimiento, ¿verdad? Entonces dice, ya no quiero caminar. Y entonces empieza a caminar en la dirección correcta, hacia Dios. Pero por aquí tenemos a otro que moralmente es superior a aquel. ¿Por qué? Porque pues no ha caído en cosas tan lamentables, tan bajas, tan difíciles, ¿no? Como aquel. Aunque aquel ya dejó de caminar hacia allá y viene para acá. Pero este está viendo para allá. Todavía no ha llegado tan mal. Entonces a veces en la iglesia pasa esto. Es decir, a ver, este se ve mejor que este de aquí. Pero este está ya caminando en la dirección correcta y este va en la dirección incorrecta. Entonces la pregunta, santidad, es estar caminando, alejándote de lo incorrecto, alejándote del pecado y acercándote hacia Dios. Y esto es lo que Jesús le decía a los fariseos. Decía, mira, los publicanos, las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque él veía como una maldad suprema, incluso tomar el nombre de Dios en vano, buscar los artilugios del mensaje de la religión y de Dios para justificar conductas que él no aprobaba para nada.
Y por lo menos decir a que estos otros abiertamente no pretenden que están caminando con Dios, no tienen pretensiones de aparente santidad externa ni nada, sino claramente incluso aquel que dice, no, yo quiero pecar, es más sincero que el religioso que dice que no quiere, pero que está revestido de su propia conducta que está en contra de Dios. Entonces, santidad no es religiosidad. La santidad verdadera es adquirir una trayectoria en la cual dejo de caminar hacia lo incorrecto, hacia el pecado, y doy un giro de 180 grados, me arrepiento y empiezo a ser lo más importante en mi corazón, caminar con Dios, caminar para Dios, hacer lo que Él dice. Empiezo a considerarlo la persona más importante para mí, en mi vida, en mi plan, en mi trayectoria, y quiero hacer lo que Él diga, cuando Él diga, con quien Él diga, cuando Él diga, y en la forma que Él lo diga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor por eso, amén. Aleluya, porque eso es cristianismo. Y dirían, en mi escuela primaria, cuando yo estaba, dirían, y lo demás son papas, ¿verdad? Esto, cristianismo es poner a Dios en primer lugar, eso es santidad verdadera. Y por eso estoy hablando de santidad, porque estamos hablando del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es el tema principal. Entonces, santidad, espero haber dejado claro que es igual a apartado para Dios, que me he apartado, me he hecho a un lado de la trayectoria que llevaba, de la vida que llevaba, para empezar a encaminarme hacia Dios. No importa decir, pues hay cosas que tienes que superar, bien, pero sigue superándolas. ¿No? Sigue. Y no llegues a un punto donde digas, bueno, yo ya mejoré bastante, ya está, ¿no? No. Si pierdes esta condición de querer santificarte, cuidado, porque pierdes como este celo, este deseo, este anhelo, ¿no? Que es el que alegra el corazón de Dios. Decir, Él me ama y yo lo amo, ¿verdad? Y somos, digamos, es como una sociedad con Dios, una sociedad divina, donde queremos hacer cosas juntos, ¿no? Hay una declaración asombrosa en la Biblia, en una parte en la Biblia, en el libro de Hechos, donde dicen los apóstoles, dice, ¿pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros? Y digo, wow, ¿no? Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, es como una reunión, ¿no? Entre varios, con su comunión con Dios. Decir, Dios, ¿qué te parece esto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Qué opinas? Porque si a ti te parece mal, yo no quiero dar ni un paso, ¿no? Lo que a ti te parece bien, lo hago. Lo que no te parece bien, lo desecho. No importa, sea lo que sea. Y dejo de buscar formas para justificarlo, ¿no? ¿Sí, amén? Chicas solteras, nada de que, pero tiene muy buena letra, ¿no? Bueno, sí, pero realmente el corazón de aquel que te pretende o que tú pretendes, ¿es un corazón para Dios? ¿Tiene un corazón para Dios? ¿No? Piensa en eso, ¿no? Amén. Entonces, la santidad verdadera es adquirir la capacidad de apartarse de lo malo debido a un encuentro previo con Dios que transformó nuestra naturaleza, nuestra esencia. Ya no podemos ser los mismos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿no? Si alguno. Siempre que una oración, un párrafo empieza con la palabra sí, es condicionante. Si esto está pasando, entonces es válido lo otro. Si no está pasando, no es válido lo otro, ¿verdad? Entonces, si alguno está en Cristo, significa que es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto es santificación, santidad. Si no, es que no está en Cristo porque no están pasando las cosas, siguen pasando las cosas anteriores y no han quedado atrás. Entonces,
vamos a tener cuidado con esto, porque tenemos que tener mucho ojo, principalmente para evaluar si nuestra conducta realmente pone a Dios en primer lugar o no lo pone en primer lugar. Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Santidad es esto. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa? Simbólicamente hablando, está poniendo aquí una imagen diciendo, no, las cosas que están en el mundo, las que no le agradan a Dios, de las personas que están en el mundo y las prácticas del mundo, esas están crucificadas para mí. No puedo ir en pos de ellas. Y yo también estoy crucificado para ese tipo de cosas. O sea, las cosas que incluso la sociedad o la gente puede ver como normales o comunes, no, a Dios no le agrada. Esa es la santidad verdadera. Esa es parte de una persona que realmente está adquiriendo este estado de santidad que le es dado cuando la persona tiene un encuentro verdadero con Cristo y su vida cambia. Y su vida deja de caminar hacia la perdición y empieza a caminar hacia lo que Dios quiere. Entonces, de repente, decir no, las cosas crucificadas, las cosas malas están crucificadas para mí y yo para ellas, ¿verdad? Es como en las bodas, ¿verdad? Cuando actualmente si yo casara a alguien, pues yo no solo diría, ¿aceptas a esta mujer por esposa? Sino también diría, después de decir, ¿aceptas a esta mujer por esposa? Sí, decir, ¿y renuncias a todas las demás? Porque hay quien diría, sí acepto, pero no renuncio. ¿Aceptas caminar con Dios? Sí. Pero renuncias a todo lo pecaminoso. Pues, a ver, explícame, ¿no? No, pues te explico, pero de entrada es que si quieres caminar con Dios, tienes que renunciar a lo demás. Y si no hay esto claro, entonces cuidado, porque no hay santidad verdadera, no hay fruto. Y por eso a veces en el mundo de la iglesia, de los congregantes, vemos personas que dicen, oye, no, yo me congrego y yo pago mis diezmos y yo hago cosas, pero a veces no veo fruto. Bueno, es que el fruto verdadero, Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado, no es por asistencia, ¿no? Que es otra de las cosas que hemos dicho. A veces en el mundo de las iglesias se dice que fiel es el que no falta a ninguna reunión. Entonces, decir, es muy fiel fulano, ¿no? Sí, en el mundo así, los pastores, a veces alguien me dice, es muy fiel fulano, ¿y por qué? Porque no falta nunca, siempre está presente, sí. Pero yo digo, no, hay personas que no faltan nunca, pero no son fieles, porque no ponen en práctica lo que Dios quiere. O sea, una persona fiel es aquella que realmente decide tener a Dios en primer lugar y por lo tanto da fruto. Si se fijan, estoy tomando dos palabras, fruto del Espíritu y santidad, como algo que está ligado, que está íntimamente ligado. Entonces, no puede haber fruto si no se experimenta un encuentro verdadero con Cristo. Y no puede haber un encuentro verdadero con Cristo sin arrepentimiento. O si el arrepentimiento no sigue al encuentro verdadero con Cristo. Si en el meditar de nuestros corazones, incluso siendo atraídos por alguna cosa que a Dios no le agrade, entonces no hay un sentido de crucificar aquello y decir, no, eso está crucificado para mí y yo para eso. Luego dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 7, hablando de eso, dice, luego no soy yo, sino es el pecado que mora en mí, lo que quiere a veces ser tentado por cosas, pero estoy crucificado a ello y ello a mí.
Amén. Hay unos que están crucificados, pero su cruz tiene muchas rueditas o rodaje, ¿verdad? Y se acerca para un lado o para otro, ¿verdad? Por ponerlo así, por decir algo que destense un poco el tema, ¿no? De modo que Gálatas 6:14 nos declara que el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Puedes decir esto? El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Otra vez, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esto es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Un verdadero cristiano ha nacido de nuevo, tiene un corazón nuevo. Por lo tanto, se ha iniciado un proceso de regeneración. Regeneración. La Biblia usa esa palabra, algo que primero se generó vida, pero después caímos en pecados, en muerte, un proceso de muerte que nos trajo un sabor muy mal, la vida nos ha ido mal en muchas cosas y de repente nos encontramos con Dios y empieza un proceso de regeneración. Se vuelve a generar vida, se vuelve a generar el deseo de agradar a Dios, se vuelve a generar el deseo de apartarse de lo que está mal. Y esto es algo que se tiene o no se tiene. Cuando a veces hay que andar detrás de alguien mucho para que se deje algo, pues quizá ni es cristiano, cristiana verdaderamente. Cuando yo me convertí, yo no me convertí en ninguna iglesia, es más, ni sabía que había iglesias, ¿no? Hombre, sabía que había la católica y todo, y como nunca fuimos en la familia así, ¿no? Yo crecí sin ir a la iglesia, hasta que me convertí en mi cuarto, no en ninguna iglesia, ¿no? Y cambió mi corazón, ni me sabía el versículo de que cambió mi corazón, ni sabía, ni había leído eso, pero cambió. ¿Y en qué cambió? Pues es que ya no me gustaba hacer lo mismo que antes, ¿no? Y ahora, como me convertí de joven, bueno, pues iba a la disco con mis amigos, igual que antes, pero ahora me sentía mal con lo que antes me sentía bien. Me empecé a moralizar ahí con mis amigos en aquel entonces, ¿verdad? Decía, oye, ¿qué haces? No le bajes la chava al otro, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? ¿Por qué él está...? O sea, en una manera natural, ¿no? Entonces, después de un tiempo ya no me sentía a gusto con esas mismas amistades. Ya no me sentía bien, ya empecé a apartarme, ¿no? Y nadie me estaba detrás de mí, ni siquiera sabía que había iglesia, ni existía ninguna iglesia. Lo que sí es que el día que me convertí, me leí el Nuevo Testamento en 3 días. Y yo todavía no conocía el pasaje de Moisés que salió así como foco, dice, ¿verdad? Como alumbrado, ¿verdad? Pero yo me imagino que sí, porque fue realmente un retiro espiritual, ¿no? Donde agarré la escritura y empecé a leer y paraba cada rato, ¿no? Que sí, wow, esto está mal. Señor, perdóname, ayúdame, cámbiame, ¿no? Y ya seguía leyendo, ¿no? Así como beben agua los pollitos, ¿no? Que así, y así, ¿no? Y seguía leyendo, ¿no? Ostras, esto está mal también en mi vida. Señor, perdóname, ayúdame, cámbiame, ¿no? Y seguía leyendo y así, 3 días. Me metí en un hotel, no había móviles, no había nada. En aquel entonces nadie sabía que estaba en un hotel. Me metí 3 días ahí. No usé la palabra retiro espiritual, pero tuve un retiro espiritual. Nací a tenerlo para ahí. Y yo creo que salí de ahí, pues no sé, salí, pero muy diferente, claro. Nadie tenía que estar detrás de mí para que dejara cosas que ahora en mi corazón, las tablas de la ley estaban grabadas en mi corazón. Entonces, tiene así, ay, no me convence del todo. No, pues es que no estás convertido, ¿no? Ten cuidado, acércate a Dios y arrepiéntete y busca a Dios y dile que se revele a tu vida, porque si Él se revela a tu vida, Él va a impartir este corazón nuevo, esta santidad, este fruto del Espíritu va a empezar a expresarse en tu vida en una manera natural. Amén.
se ha iniciado un proceso de regeneración. Es una nueva criatura, un nuevo espíritu, es una nueva esencia. Antes tenía un espíritu, una esencia sucia, ¿verdad? El espíritu que hemos visto, hemos hablado cuando hablamos acerca de la Trinidad y todo esto. A ver, cómo a veces alguien se puede ver una apariencia, bueno, no luce mal, su discurso es adecuado, pero el espíritu, la esencia, nos transmite algo sucio, algo que no está bien. Y lo mismo, hay personas, hay un tanto desaliñadas, tal, pero tiene una buena actitud, tiene un buen espíritu. Entonces la esencia es lo primero que cambia. Incluso en una persona que está muy mal, que anda andrajosamente vestida, moralmente hablando, puede estar muy mal, pero cambia, tiene un encuentro con el Señor, cambia su espíritu y el fruto que empieza, tiene un espíritu nuevo. Entonces empieza a caminar en una dirección contraria a la que caminaba antes. Pero todavía se ve mal en muchas cosas porque está cambiando. Tiene que cambiar, tiene que ser revestido de esta esencia nueva que recibió. Amén. Un verdadero cristiano ha sido cambiada su esencia por el encuentro que tuvo con el Señor. Así que por el fruto conocemos y comprobamos el tipo de árbol que es. Lo puso así el Señor, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, ¿en qué recibe gloria Dios? En que en una manera natural, por esta expresión de la santidad que también llama fruto, el Señor, bueno, pues llevemos mucho fruto, llevemos fruto. Nuestra actitud cambia, ¿no? Y piensa, ¿no? En cualquier relación que tú puedas tener, lo que verdaderamente a ti te da seguridad es saber que esa otra persona que está en relación contigo, o sea, realmente te ama, realmente te respeta, realmente quiere estar contigo, realmente te trata bien, realmente es alguien honorable. Esto te da tranquilidad y paz. Y también lo que te la quita es saber que alguien con quien tú quieres estar con él, en realidad, en el fondo, sí te dice que te ama, ¿no? Pero en realidad no te ama, no te respeta, te demuestra continuamente que no lo desea, que no sé qué y no sé cuánto. Es lo mismo con Dios. Y a veces la iglesia, hay muchas personas en las iglesias que están ahí para ver si de alguna manera Dios les ayuda en algo, pero en realidad su vida no está entregada a Dios. Entonces son como personas que dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar para que Dios me haga este milagro? ¿No? Y entonces no es la posición. A veces Dios tiene misericordia y ayuda a alguien porque pues Él es bueno, ¿verdad? Pero lo que Él quiere es tener esta relación donde haya santidad, donde hay fruto. Y este fruto, por favor, ¿me puedes poner el versículo otra vez? Este fruto glorifica a Dios, porque en eso es glorificado Dios, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, ¿cómo se es discípulo de Cristo? Llevando mucho fruto. Pregunta, Pablo, ¿tú eres discípulo de Cristo? Entonces, espero que tus cestas estén llenas de fruto, porque es así que la Biblia dice que eres discípulo. Sergio, ¿tú eres discípulo de Cristo? ¿Sí? Bueno, pues espero que tus cestas tengan fruto. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Es un ejercicio, digamos que he hecho con ellos dos, para decirte como en el nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de mí o de nosotros, ¿verdad? Os decimos reconciliados con Dios, reconcíliate con Dios, ven a Él y comprueba, ¿no? Y que puedas ser una persona santa y una persona que lleve fruto. Y como quiera, ¿no? Como va a pasar con cualquier relación. Si tú adquieres un compromiso con una relación, no puedes adquirirlo con otras relaciones. Entonces, así, ¿no? Si tomas un compromiso con Dios, no puedes a la vez tomar un compromiso con las tinieblas o con lo malo. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Entonces, si damos malos frutos, porque hay fruto de la carne y fruto del espíritu, ¿verdad? Entonces dice que es cortado y echado en el fuego. Así que un verdadero cristiano se comporta como cristiano de una manera natural, ¿verdad? Como lo indica, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde la Escritura nos señala, ¿no?, que el fruto del Espíritu, fíjate cómo está Espíritu con E mayúscula, o sea, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. El fruto de que el Espíritu Santo está en una persona, el fruto es, o sea, el resultado de esta santificación es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto. Fíjate, algunos dicen los frutos, ¿no? Como leen en plural cosas, dicen los frutos. ¿Ves que dice es un fruto? El fruto, un solo fruto, pero como con 9 gajos. ¿Verdad? Como, o sea, automáticamente el resultado, el fruto, la santificación de alguien que ha dado paso a Dios en su vida, es que sus actitudes, su conducta, su caminar se empieza a caracterizar por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio. Alguno templado, alguien templado, bueno, con dominio propio. Entonces, este es el resultado de alguien que camina con Dios. No dice, el resultado de alguien que recibe mucha bendición es ese. No, el resultado de simplemente caminar con Dios, el fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, nada está usted arrestado porque es muy paciente. O llega la policía, ¿verdad? Estás detenido. ¿Por qué? Porque tienes gozo. No, ¿verdad? Porque tienes paz interior. Y la paz del Espíritu Santo, no tengo mucho tiempo de hablar de eso, pero la paz no es una ausencia de conflicto. Esa es la paz que a veces está en la Biblia como... la palabra original es pax, la pax romana es ausencia de conflictos, pero esa no es la paz que da el Espíritu Santo. La promesa no es una ausencia de conflictos, la promesa es el shalom de Dios, shalom, que significa tranquilidad en medio de los conflictos. Algunos buscan la pax, pero dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Mi shalom os dejo, mi shalom os doy, pero no como la pax romana. No es una ausencia de conflictos, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Fruto del Espíritu. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, aquel que es nacido de Dios no es practicante del pecado. Cuando como cristianos verdaderos y auténticos metemos la pata, cometemos un error, cometemos algo, o sea, no somos practicantes del pecado, pero bueno, alguien puede tropezar, ¿no? Y con esto no estoy justificando el tropiezo. Pero es la realidad, porque no hay perfección. El séptimo fundamento de la doctrina de Cristo es caminar a la perfección, pero no es alcanzar en la conversión un estado de perfección, sino el Espíritu Santo nos cela con esta santidad que nos hace perfeccionarnos, ¿verdad? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Entonces, así todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios, lo que Dios ha puesto ahí, la persona de Dios venida dentro por la fe, Cristo habita por la fe en nuestros corazones, esta simiente de Dios permanece en él. Entonces
no puede pecar voluntariamente. Pues tropezamos, no nos damos cuenta, cometemos un error, hacemos una burrada, ¿verdad? Perdone la expresión, ¿verdad? Pero dice, hostia, no, perdón, no, yo quiero caminar con Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Así termino leyendo este párrafo. La santidad verdadera es adquirir la capacidad de apartarse de lo malo, debido a un encuentro previo con Dios que transformó nuestra naturaleza, nuestra esencia. Ya no podemos ser los mismos si es que somos verdaderos cristianos. Amén. Seguimos la semana que entra. Dios te bendiga.